Hola, bienvenidos. Esto es Código M&M y este es un podcast en donde las chicas nos juntamos a hablar sobre tecnología y ciencia. Mi nombre es María Sol. Y yo soy Mafer y este es un espacio donde las mujeres estamos cambiando el juego. Hoy tenemos el agrado de contarles que hemos invitado a una chica mexicana que está haciendo algo súper increíble, que la verdad y de verdad que admiramos un montón todo el aporte que está haciendo justamente a la comunidad, no solo científica, sino también a la comunidad de mujeres aquí latinas también. Y bueno, yo no voy a dar mucha introducción de ella porque quiero que ella nos cuente también desde toda su historia y un poco también poder ver qué es lo que ella hoy por hoy está haciendo y nada, estamos súper gustosas de lo que está haciendo. Sí, pues además Sara es comunicadora, es física, ama la astrofísica y nos viene a contar cómo llegó a todo esto y qué ha descubierto en el camino. Sara, bienvenida. Tu espacio, adelante. Bueno, tenemos un montón de preguntas realmente para hacerte. Sé que, bueno, tal vez en los otros episodios hemos hablado un montón sobre la tecnología, pero realmente no, hoy quisimos como también hablar sobre la ciencia porque también es parte de y queremos también un poco conocer qué es eso que te hizo elegir la ciencia y por qué elegiste realmente dedicarte a esto y por qué estás haciendo hoy por hoy lo que hoy estás haciendo, ¿no? Cuentas un poquito de tu historia. Bueno, en primera, muchísimas gracias por tenerme aquí, por invitarme. Yo amo todos los proyectos que son hechos por mujeres científicas, por morritas científicas y que son también para el beneficio de ellas, ¿no? De construir profesiones o de las que están en el camino o simplemente las que se quieran informar sobre estos temas. Así que de verdad muchas felicidades por este proyecto. Y bueno, pues ya me presentaron un poquito. Mi nombre es Sara Gallegos, a.k.a. en redes sociales como Morra Científica. Tengo un canal de divulgación por allá, como mencionaron, que es en redes sociales, aunque también se está llevando más allá de redes sociales. Y pues nada, estoy muy emocionada por estar aquí y responder todas sus preguntas y que se enfoquen un poquito en esta parte de las ciencias duras. Qué cool. No, claro que, como lo decíamos con Maffer, creo que también es importante compartir no solo un tema de qué se está haciendo hoy por hoy con, por ejemplo, la inteligencia artificial y como un poco hablar justo de este mundo del software, que es un poco, digamos, nuestro fuerte aquí dentro del podcast. Y luego, como también decíamos, vamos también a los fundamentos, ¿no? A los fundamentos de dónde proviene todo esto, quién más está haciendo cosas más increíbles también dentro de la ciencia, qué más podemos aprender de las chicas y pues nada, por eso quisimos como un poquito aprender de ti, pero bueno, cuéntanos, sin más como introducciones de por qué pues estamos súper gustosos aquí contigo. Cuéntanos, ¿qué te llevó a elegir la física como carrera? Ay, pues es una historia un poco larga, pero en realidad creo que mi interés por la ciencia surge primero, antes de la física, porque siempre fui una niña como muy curiosa, yo creo como la mayoría de los niños, solo que tuve la oportunidad de que esa curiosidad sí se alimentara y se llevara más allá, ya que mis papás me metieron a unos cursos de verano científicos. Entonces yo ahí tuve la oportunidad de poder aprender muchísimas cosas, de que por fin me respondieran todas las preguntas de cómo funcionaban ciertas cosas y aparte aprender muchas otras que ni siquiera me había planteado. Entonces yo creo que en primera fue la ciencia, mi amor por la ciencia, mi curiosidad por comprender cómo funcionaba todo a mi alrededor. Yo creo que eso fue lo primero, ¿no? Y ya obviamente estaba muy chiquita. Yo entré a esos cursos como de 6 7 años y no tenía mucha idea de qué era física o química o matemáticas, astronomía, o sea, pues para mí era como que todo lo mismo, ¿no? Todo era comprender cosas. Y pues bueno, obviamente ya después que fui creciendo un poquito más, que empecé a llevar como que todas las materias, me fui dando cuenta que pues hay divisiones, que hay una cosa que se enfoca en esto, en esto, en esto,
que las matemáticas son un lenguaje, que la física es como más las leyes del universo y los fenómenos naturales, la química, las estructuras pequeñas, así varias cosas, ¿no? Y la biología. Entonces, yo como que en realidad nunca estuve así como de que yo decía, no voy a hacer física, yo solo decía que iba a ser científica. Y siempre me gustaron mucho las matemáticas, siempre me gustó mucho la ciencia, todas las materias de la secundaria, la prepa y así que me llevaban a todo eso. Pero pues bueno, ya cuando fui creciendo un poquito más, que todos te bombardean, ¿no? Con preguntas de que, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a hacer de grande? Y que no sé qué. Pues yo decía así como de que, bueno, ya, pues como que el ser científica ya no era suficiente, ¿no? Así como de que, pero ¿qué tipo de Claro, científica, no? Y yo pues me ponía como a investigar por ahí o dependiendo de las clases que llevaba. Y ya yo decía, no, me gusta mucho la química y la física, me gustaba mucho. Y las matemáticas, pero sabía que pues en todas iba a llevar eso. Yo en ese momento ni me imaginaba que alguien podía estudiar matemáticas puras, por ejemplo, o sea, como que no, no sé, no se me pasaba por la cabeza en secundaria, por decir. Eh, y bueno, ya pasó el tiempo y fue cuando empecé a investigar más y me doy cuenta de muchas materias. Yo siempre tuve una fascinación por la astronomía, como mencionan. Yo creo que en ese campamento fue un momento clave o me pasó un momento como muy importante dentro de mi niñez que me ha marcado hasta la fecha, que fue que al final de uno de esos campamentos que duraban, no sé, 3 semanas o algo así, de verano hacían como un campamento en donde pues hacíamos diversas actividades como para despedirnos y terminar, ¿no? Ese fue, creo que fue mi segundo campamento, que tendría unos 7 años más o menos, fue de astronomía y no, yo estaba de que fascinada con todo, ¿no? En general, porque aparte nos metían a las salas de ahí que de astronomía nos explicaban y eran como esta cosa tan impresionante y pusieron telescopios en el campamento y me acuerdo que yo vi por primera vez ese día a través de un telescopio y pues vimos muchas cosas y yo estaba muy impresionada, pero yo vi a Saturno y fue como que muy bonito para mí y me sorprendió tanto que pude ver, digo, no se ve como en las imágenes que vemos, ¿verdad? Obviamente, pero pude ver como los anillitos y que ellos me dijeran, es que este es Saturno, o sea, un planeta que ya me habían explicado que estaba muy lejos y que me habían explicado muchas cosas sobre eso, de sus anillos y tal. Y yo me quedé tan impresionada, o sea, para ser como que tan chiquita sentí muchas cosas. Sentí como mucha curiosidad y como así de, ay, ¿cómo es posible que esté viendo esto? Y está muy fascinante. Así que yo creo que eso también me marcó mucho para poder decidirme por física. Porque ya cuando era como más grande, pues no sé, con una ingeniería en alimentos, pues tal vez no podía estudiar las estrellas, ¿no? O ahí me fui más o menos viendo y pues no hay una carrera en México como tal de astronomía. Existe nada más en posgrados o dentro de las licenciaturas como optativas, ¿no? Y ya pues yo me puse a investigar y en física era donde creo, era como que el camino más obvio para llegar a ser claro. astrónomo. Y me puse como que a checar, pero bueno, yo tenía como que un buen de miedo y no sé qué tanto, porque pues siempre te dicen, ¿no? Muchas cosas. Pero al final me decidí porque me fui por la currícula. O sea, yo estaba, me acuerdo que entre energías renovables, ingeniería química, este, sí, esas dos. Porque como que decía, bueno, igual y no pelo en física, entonces pues me voy por una de estas dos que también me interesaban mucho el tema de las energías renovables y la química y todo eso. Pero bueno, al final me decidí por física y entré porque me puse a ver la currícula y yo lo que quería, otra vez, más allá de que mi pasión sea la física, que sí lo es, pero más allá de la física es el aprender sobre todo, no sé, o sea, sobre lo que más pueda aprender. A mí me encanta aprender. Entonces yo quería aprender sobre muchas cosas y yo me acuerdo que cuando me ponía a ver como que las materias que se llevaban en las carreras, que estaba como ahí medio indecisa o que tenía como opciones, me di cuenta que en física es donde podía aprender sobre más temas. Había química, había matemáticas muy duras, había historia, había filosofía, había biología, había química, obviamente, física, o sea, había de todo, de todas las ciencias. Y me pareció como la carrera más completa y que se acomodaba más a lo que yo quería
y también que me podía llevar a la astrofísica y pues bueno, así surge que me decido por física. Qué lindo, sale de una emoción intensa e interna, ¿no? Cuando eres un niño. Qué chévere que lo hayas Sí, notado en ese momento. Me imagino como esas maripositas quizá que te dieron cuando viste sí, ahí Saturno, que pues, justo, ajá, impresionante. Qué chévere, Sara, gracias. esta historia tuya, tan tuya que nos cuentas de cómo entraste a este campo. Y en este camino inicial, entre clases, libros, profes, ¿sí? ¿Alguna vez te sentiste representada en tus profes o en algún libro? ¿O qué nos puedes contar de esto? Sí, pues bueno, cuando era pequeña y cuando estaba en estos cursos, yo no sé cómo llegó a mis manos, no recuerdo que alguien me lo hubiera regalado o así, pero me llegó de así de pura chiripa un libro que era de experimentos de física, justamente, que también yo creo que aportó mucho a mi camino. Y pues no, yo me iba a la cocina de mi mamá y le destruía toda la cocina porque ya me ponía a hacer sus experimentos, que con No, bicarbonato y que con te mato. vinagre No, y que no, o sea, con no, sí, mi mamá de que cuento muy la historia, de que ahorita me dice como de que, bueno, valió la pena, sí, sí. pero sí, yo iba y hacía como todos los experimentillos. Y por ejemplo en ese libro era como dirigido para niños, pero ahora con una perspectiva más adulta y de género lo veo y estaba bastante neutro, o sea, no me daba ninguna referencia de nada. Entonces yo literal me sentía tan capaz como cualquier otra persona, nunca me cruzó por la mente de que si lo podía hacer, que si no, bla, bla, bla. Entonces en ese libro en específico sí, pero ya cuando fui creciendo y en mis clases, o sea, por ejemplo, un dato que hasta ahorita yo digo también, no mames, es de que hasta la fecha yo nunca he tenido una profesora de física. O sea, una Wow. doctora en física o en matemáticas, incluso, nunca, nunca, nunca he tenido. Creo que la única maestra fue, o sea, bueno, en la licenciatura, ¿no? Como en esos grados. En la secundaria y prepa, una maestra de química. Entonces, de cierta forma yo veo la química más accesible para las mujeres dentro de esa visión que tenía antes, ¿no? Por todo lo que mi entorno me decía, como que la química y la biología era un poco más accesible para nosotras, pero la física o las matemáticas duras como que no tanto. No me veía reflejada porque yo todos los profes, sí, los profesores de física que tuve en la secu prepa, hasta en la licenciatura y hasta en la maestría, han sido hombres, todos, todos, todos. Entonces, eso sí te da un mensaje como muy fuerte y sí te pone a pensar muchas cosas que tal vez no es como que te estén diciendo tú no puedes, pero sí te vas, o sea, es muy importante los modelos a seguir, ¿no? Y yo nunca tuve un modelo a seguir, no sé, incluso en los libros de texto más allá de Marie Curie, o sea, nunca en mi vida me mencionaron a alguien, a una científica más que Marie Curie. Y, o sea, está impresionante todo lo que hizo Marie Curie y mis respetos para ella y abrió muchos caminos. Pero en ese momento, por ejemplo, yo no me identificaba tanto con ella porque tal vez ella estaba en otra línea de investigación de lo que a mí me gustaba. O sea, me hubiera encantado conocer astrónomas mujeres, ¿no? Y saber qué hicieron, cómo lo hicieron, con qué técnicas, cuál era su historia de vida, sus investigaciones, no sé, como todo este tipo de cosas. Así que, pues no, y en los libros tampoco. Así que de esa forma no. Bueno, pues entonces yo veía que había como que más acceso de mujeres en la química o también en la biología o en la medicina, ¿no? En estas áreas como más biológicas. Pero como nunca, nunca, nunca tuve un profesor, o bueno, una profesora mujer de física o de matemáticas así a niveles como tal vez más altos, eh, no lo veía como algo para mí. Ya después, o sea, la vida se va como que un poco encargando de que te dijeran, ¿no? De si es para ti o no. Entonces, ni en mis profes, ni en los libros, tampoco de la licenciatura, había notado
que yo fuera reflejada, ¿no? Porque yo sí creo que es muy, muy importante los modelos a seguir, sí, ¿no? Entonces, ni de referentes, ni de personas que conociera, nada, o sea, no tuve nada de eso. Creo que afortunadamente mi familia y mis amigos y también mis profes eh, se encargaron de decirme como de que no, tú dale si puedes, o sea, tú puedes entrar a física, tú no le hagas caso a todas esas cosas. Y pues bueno, creo que también me hicieron mucho bien ese tipo de comentarios y a animarme y pues bueno, ahí estoy. Qué interesante. De hecho, me dejaste como un poco cuestionando, ¿sabes? Me quedé pensando si en mi carrera también como teníamos o no teníamos como esa representación femenina en esos puestos, ¿no? Como ser profesoras de física o de matemática y yo me iba tratando de acordar y creo que por ahí sí tuve, pero como tú dices es muy escaso el tema, ¿no? Ujú. Hablabas un poco también de que tal vez y por ahí no hay que dejarse guiar justo de esos comentarios o de lo que la sociedad como un poco nos vino enseñando de que tal vez ese no es una posición o no son áreas que deberían ser como para mujeres. Tal vez lo vimos así por mucho tiempo y claro, viene como esta creencia porque no hubieron como esas historias, ¿no? O Ujú. sea, somos las historias que nos contamos, pero para contarnos historias de que las mujeres también tenemos como que esa posibilidad también y podemos ser parte de esas áreas, es muy importante también escuchar otras historias y por esto estamos haciendo este podcast. Y creo que es, no sé si por ahí como, a ver, tal vez es un tema muy sensible, un tema muy fuerte, Échale pero todo. en, sí, como en muchos espacios de así de la ciencia en general, de la tecnología, de las áreas de STEM, hay como varias dinámicas, no sé si catalogarlas tal vez un poco machistas o muy clasistas tal vez, que realmente pues en realidad a veces no se las mencionan, pero sí que a veces se las siente y no se las dice en realidad. ¿Te ha tocado como enfrentar algo así parecido? ¿Hubo algún momento en tu camino en el que, no sé, dijiste tal vez esto no está hecho para nosotras o no sé, tal vez algún referente que tengas ahí en mente? Sí, definitivamente, bueno, desde que empecé a manifestar que yo quería ser científica, en primera empecé a ver que había muchos como desinformación, que bueno, eso yo creo que también es parte de todo esto, ¿no? Que hay mucho desconocimiento de este tipo de carreras y sobre todo, o sea, de por sí en la ciencia y en las ingenierías, pero sobre todo en las ciencias duras, como que todos así como de, ¿para qué vas a estudiar matemáticas puras? O sea, o para qué física, o no sé, pues vete a una ingeniería, como que las personas que no están dentro del ámbito tienen una idea más clara de lo que es un ingeniero o una ingeniera a alguien que estudia solo biología o solo química, ¿no? Este, entonces en primera hay como mucha desinformación que jugó en mi contra definitivamente. En segunda está creo que el miedo de que las matemáticas son este monstruo súper difícil, así que yo siempre que manifestaba esto era así como de que, pero es que está súper difícil, ¿cómo le vas a hacer? Y me metían como un miedito, no lo hacían a propósito, creo que también tiene que ver con la desinformación y tal, o que a ellos no les gustaba, pero era así como de que, o sea, es de las carreras más difíciles y tú vas a ir ahí, en serio, y cómo le vas a hacer con las matemáticas y que no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Entonces yo también como que decía, ay, híjole, qué loco, ¿no? Pero ya por la otra parte, como de esto de los prejuicios y de los discursos que se van tornando, ¿no? De género, pues sí me llegaron a decir que esa era una carrera de hombres, que yo pues que iba a estar haciendo en esos lugares, o también la parte de, oye, pero son puros hombres, ¿estás segura que tú vas a aguantar en esa carrera? Tanto por la parte de preocupación de que vas a estar segura ahí, y por la otra parte como de, pues como que tú no encajas mucho ahí, ¿no? O también me llegaban mucho, no sé, había veces que tal vez estaba en una fiesta o no sé, y estaba como arreglada y maquillada, lo que tú quieras, como sea, ¿no? Yo estaba existiendo y manifestaba lo mismo de que, ay, pues, ¿qué vas a aplicar? O que no sé qué, y no, pues a física. Y como que me voltaban, o sea, me cuestionaban así como de, ¿a física tú? Nah, ¿en serio? Y yo de,
No, pues sí, así como de que, ay, pero pues sí, como que me decían que no me veía como alguien que iba a estudiar física porque no me veía como Big Bang Theory, ¿no? O sea, no sé. Ok, Qué Están bueno. como que todos estos estereotipos también de tu físico, que si ok. checas o no dentro de esos estándares. Y bueno, dentro de la carrera yo creo que sí todo esto es muy machista, ¿no? Esto que menciono. Y también dentro de la carrera, pues aguantar un ambiente que como hay mayormente, muy superiormente hombres, se crea un ambiente muy masculino de cierta forma o muy machista, que no es neutro, está dirigido para ellos. Entonces sí, o sea, en retrospectiva sí pasé como por muchas cosas, creo que en ese momento no las vi o no las sentí tanto por el mismo hecho de que como que tú quieres hacer tu ciencia y tú quieres estudiar y tú quieres como que medio pertenecer, no por este sentido de que ay, yo quiero como de adolescente, ¿no? De pertenecer, pero siempre buscas como ser parte de la comunidad científica y de ta. Entonces, uno mismo como que va aceptando ciertas cosas o va normalizando ciertas cosas o no te das cuenta, pues porque no tienes las herramientas para cuestionarte muchas cosas, ¿no? Entonces sí, como que una también adopta ciertas actitudes o se aguanta ciertos comentarios o muchas de estas cosas que se van acumulando que pues no están padres, no sé, yo me acuerdo que había veces que yo llegaba al salón y no sé, ya llegaba temprano y había tres, cuatro compañeros y yo llegaba, era la primera mujer que llegaba y todos volteaban a ver y se notaba que se estaban de que cagando de risa y yo llegaba y todos así de que en silencio. O sea, como que cortaron totalmente su conversación cuando yo llegué y pues porque de qué estarían hablando que yo no puedo ser parte de esa conversación, por ejemplo, ¿no? O muchas cosas así que tal vez son muy pequeñas y que tal vez ellos no se dan cuenta, pero uno las siente, ¿no? Como si se ven ciertas actitudes de cuando nosotras llegamos a los espacios, que no somos bienvenidas y dan un mensaje de que no somos bienvenidas dentro de su comunidad o de que se iban por chelitas. Creo que yo siempre tuve un grupo de amigos muy bonitos, éramos hombres y mujeres y estuvo muy padre, pero al convivir como con otras generaciones o con otras cosas, como que sí se sentía de que la diferencia. Y bueno, también con los profes, o sea, comentarios también muy machistas que ni al caso, chistes rancios que tú dices, dude, ni porque, o sea, no sé, sí había como que muchas cosas de ese estilo que yo creo que totalmente sí hay que decirlo como es, pues eran espacios muy machistas y bueno, pues algo así viví. Bueno, también otro ejemplo que me gusta dar que esto por ejemplo no lo vi hasta que ya fui como un poco más grande fue el que, no sé, en los laboratorios, pues no siempre tienes que hacer un reporte de laboratorio, ¿no? Entonces, pues usualmente es como que pues te repartes las partes o lo vas haciendo en equipo o así, ¿no? Cuando es así como de último minuto, no, pues tú haces la introducción, tú haces esto, tú haces la conclusión y que tú no sé qué, todo ese tipo de cosas. Y entonces a mí siempre me decían, no sé, usualmente yo era la única mujer en el equipo, ¿no? Porque pues, a todas las mujeres nos tocaba, o sea, éramos que tres mujeres, no sé. Entonces pues era yo la única mujer en mi equipo y yo sí veía que me asignaban tareas que no eran tan intelectuales, vaya, por así decirlo. O sea, era como la típica de cuando estás en la primaria o en la secundaria que tienes que exponer con tu cartulina y los morros es así como de, no, pues tú hazla porque tú tienes la letra bonita o porque tú lo sabes diseñar No, bonito, ¿no? Entonces a mí me decían como de, pues tú haces el documento y tú haces la introducción y tú lo diseñas porque tú lo haces muy bonito. O tú nada más tomas los datos y a nosotros hacemos los cálculos. O sea, nunca me daban como las tareas como hardcore, ¿no? De programación Ujú. o de los cálculos o de las gráficas, como cosas así. O las gráficas también me las dejaban, pero ellos hacían las gráficas y ya nada más me decían como de que, ay, pues tú pones los nombres y los colorcitos para que tú la dejes muy bonita. O sea, como que nos daban más la parte de diseño, vaya, o de como, Estética. sí, como ese tipo de tareas. Entonces también como que Ujú. yo decía, achis. Sí. ¿eso fue en la licenciatura o en el máster? No, en licenciatura.
En máster creo que sí tuve una Interesante. experiencia diferente. Ujú. Ya Sí, todos como un más poco abierta. maduros, creo yo. Sí, aunque también jugó un poco no tan de mi parte que yo allá en mi maestría no nada más era de las poquísimas mujeres, sino que era extranjera, o sea, y ni Ah, siquiera era claro. europea, era latina. Entonces como que ahí Ujú, jugaron dos factores importantes, ¿no? El ujú, género y pues la ujú. nacionalidad. Pero no, sí, Sí, yo sí, creo sí. que los chicos con los que estuve en la maestría, siento que no lo sentí tanto porque eran como muy individualistas. Dinamarca es un país muy individualista, así que como que cada quien trabaja por su lado. Más bien era como que no era como que no me juntaran, sino que literal todos trabajaban por su lado. Y yo también, pero cuando era de equipo sí sentía que no me veían como raro. O sea, si era así como de que, bueno, ¿y tú qué preguntas? Y cuando yo hablaba no me hacían mansplaining o cosas así, o sea, o me preguntaba, o pues era como que entre todos, ¿no? Empezar a darle una conversación porque allá la física se enseña mucho, bueno, la educación es a base de discusiones, lo cual yo nunca había hecho acá en México, pero sí, yo creo que en la maestría ya esa parte no fue tanto. Qué bueno, es que se abre mucho al debate, ¿no? Y el debate al conocimiento, y ahí está la diferencia, como nos decías al inicio, de que la falta de conocimiento, de información, es lo que nos lleva a esto. Em, y pues, yendo un poco más allá, para nosotros también tener un poco más de conocimiento, ¿en qué áreas puede trabajar alguien que estudia física? Cuéntanos si esto implica estar encerrado en un laboratorio o en campo o es todo lo contrario. No tenemos ni idea de dónde va. Pues yo creo que todos los estereotipos, o sea, sí son ciertos, pero no se limita a eso, ¿no? Yo creo que la más como tradicional, de cierta forma, la forma más tradicional de cuando alguien estudia física es ser docente investigador, es ir a una universidad, eh, esto ya después de hacer 1000 postdoctorados, pero entras como profesor, como profesora y das clases mientras también haces tus investigaciones. Esta es como la línea más tradicional dentro de la física. Pero yo sé que vas a hablar un poquito loco, pero la física en realidad puede estar, o sea, un físico, una física puede trabajar en donde quiera, porque tenemos muy buenas habilidades de computación, de matemáticas. ¿Y qué hace un físico? Resuelve el problema de la forma más simple posible, más efectiva. Entonces, literal, eso hace un físico y toda nuestra carrera es, ok, aquí está el problema, resuélvelo de la forma más simple, ¿no? Es ver la forma, los problemas y los fenómenos de una forma diferente. Y eso siempre ayuda a cualquier área, ¿no? Entonces, yo he conocido personas, por ejemplo, ya en August, en mi maestría, estaban muy enfocados los de física, no tanto los de astro necesariamente, pero los de física en medicina. Trabajaban en hospitales, en centros de investigación de hospitales, conjunto con biólogos, con químicos, con doctores, con investigadores de neurología, o sea, hacían mucha colaboración para poder, no sé, tratamientos de cáncer, de los que están un poco más enfocados en óptica, que usualmente los ópticos son más de los láseres y de los cristales y todo este tipo de cosas, entonces pues se enfocan más en eso para ver qué tipo de longitud de onda es la que no daña tanto la piel y cuál puede llegar, bueno, esa no es mucho mi área, pero se pueden enfocar en el área médica en muchos niveles. También pueden meterse a finanzas, también conozco muchas personas que trabajan en bancos. Ahorita tengo uno de mis mejores amigos de la licenciatura que está trabajando en un banco ahí en Ciudad de México. Entonces, ellos usan un poquito más como estadística, probabilidad y computación, ¿no? Entonces se hace como un poco de ciencia de datos por ahí, que, que no necesariamente nos enseñan mucho sobre esto en la carrera, pero con un curso profesional después de la licenciatura, creo que tenemos las bases muy necesarias para poder ejercer esto. Pues también podemos trabajar como por ejemplo acá en México se llama la CFE, que es en los sectores energéticos, también en las industrias automotrices, de construcción, de automóviles, de transportes, para hacerlos más efectivos, para analizar la aerodinámica. También he conocido físicos, bueno, solo uno, que trabajó en la militar porque él calculaba como
estaba más en el tema de la balística, ¿no? Calculaba de que, pues que si la bala tiene esta forma y este peso y este no sé qué, pues qué tanto impacta al humano, qué tan rápido va, o sea, como que hace todos unos cálculos para calcular los riesgos y para todas las cosas que le importan a los militares, no sé. Pero sí, en realidad un físico y una física pueden trabajar en muchas, muchas, muchas áreas y bueno, obviamente no me puedo ir de aquí sin mencionar que también pueden dedicarse a áreas como un poco no tradicionales, como lo son la ilustración científica o la comunicación de la ciencia. También es un área muy, muy bonita y que yo creo que más físicos y físicas y científicos en general se están dedicando estas áreas de forma parcial o completa, ¿no? También. Y bueno, investigaciones de todo tipo, no nada más tienes que hacer investigación en física o en astrofísica o en tu área, o sea, yo he conocido físicos que están haciendo su maestría o su doctorado en química, o sea, en el departamento de química, o lo están haciendo en alguna ingeniería, o sea, también la física y la ingeniería se juntan, ¿no? En la creación de puentes, en las construcciones, en la minería, también el físico puede estar, o sea, bueno, la lista sigue muy, muy larga y aquí yo les puedo platicar y como traeré muchas cosas, pero sí, sí, en realidad puede estar en muchas, muchas cosas, como también lo puede estar en como consultancy, en gobierno, por ejemplo, puede también trabajar en todo este tipo de áreas. En realidad es que tú sepas adaptarse. Yo siempre he dicho que un físico puede, bueno, ponle que tal vez una operación a un humano, ¿no? Pero en los sectores como más de ciencia, pues puede insertarse en cualquier área cuando hay esa como especialización. Un físico, también por eso elegí mi carrera, porque desde la física se te abren muchas posibilidades laborales o de a futuro. Puedes hacer muchas cosas. La física es la base como muy importante. Creo que de ahí parte también de que, por ejemplo, a los ingenieros nos enseñan un montón al inicio de física, matemática, química, y que, claro, al inicio nosotros decimos como, ¿para qué nos enseñan esto? Sí, Si no vamos a utilizarlo, pero realmente que sí, sí lo usamos un ujú, montón. sí, Y claro, me queda, me hace mucho sentido realmente que ustedes sean como bastante adaptables a cualquier tipo de industria, porque lo que tú decías es la capacidad de resolver problemas y de integrar una lógica mucho más sencilla ujú, em, dentro de una problemática en sí, ¿no? Entonces, que eso es justamente la ciencia de datos también, hoy por sí. hoy que la utilizamos un montón. Pero bueno, aprovechando que estás aquí y que hablaste un poquito de qué es lo que se puede como que especializar un físico, sé que a ti te gusta mucho esto de la astrología, Astronomía. eh, astronomía, eso, lo siento, astronomía. Em, ¿Nos puedes contar un mito así que nosotros deberíamos quitarnos de nuestra cabecita o que se dice mucho y que tal vez nos puedas como que enseñar y tal vez poder entenderlo de mejor manera sobre este tema? En un Un mito. minuto, ¿cómo nos explicarías algo así? Ajá, algo que te explota la cabeza y dices, wow, cuando yo aprendí esto fue lo máximo, debo compartirlo, debo Sí. mandárselo a todos. Ajá. Bueno, les voy a dar como un mito y un dato que me voló la cabeza. Yo creo que uno de los mitos, que no sé si es tanto mito, es más como un poco de fanatismo y de como teorías conspiranoicas por ahí, pero pues es el tema de los aliens, ¿no? Y de los ovnis y todo este tipo de cosas. Muchas veces, o sea, ovnis es literalmente objetos voladores no identificados. Eso no es igual a ovnis o no es igual a alienígenas más bien. OVNIs no es igual a alienígenas, porque muchas veces existen muchas cosas que no comprendemos nosotros, que no somos tan expertos, al poder identificar objetos en el cielo, por ejemplo. Un ovni puede ser incluso alguien que va en un jet, alguien militar y que ve un globo y que en ese momento sus radares y su visión o cosas así no identifican inmediatamente lo que es eso. Ahí
en cuanto no lo puedes clasificar, en ese momento se convierte en un ovni y al final termina siendo un globo o un globo aerostático o cualquier tipo de cosas u otra nave privada, no sé, un, un avión privado, etcétera. Pero creo que sí existe como que este mito, ¿no? De que existen los aliens y hay mucha gente que le gusta fantasear con esta idea y que también no estamos solos en el universo. Bueno, ahí no es tanto un mito porque en realidad la ciencia no te puede negar que no haya nada allá afuera, pero tampoco puede afirmar que haya algo allá afuera porque no se ha comprobado. Se está buscando y se está metiendo mucha investigación y mucho esfuerzo para poder captar si es cierto o no, pero todavía no lo sabemos. Así que yo creo que ese es un mito, ¿no? Lo de los ovnis y lo de los aliens, de que no estamos solos en el universo. Eh, pero uno de los datos que más me vuela la cabeza es todo este tema de la energía oscura y de la materia oscura. Eso es algo que ya tiene un poco de tiempo estudiándose, pero en realidad hasta hace poquitos años fue que se empezó como que a teorizar lo que más o menos es esto y a poder crear mecanismos para ver cómo calcular que existe o que no, o captarlos. Pero es que la energía oscura y la materia oscura son cosas que hasta la fecha son misteriosas. O sea, los físicos y los científicos todavía no tienen una idea clara de lo que es esto, no sabemos cómo observarlos, sabemos un poco cómo calcularlos matemáticamente, pero no lo podemos observar o detectar como con un radar. Existen ahí cálculos que nos hacen ver que están ahí y es muy curioso pensar que hay algo que es no observable, que todavía no sabes qué es, que es misterioso, pero que a la vez sabes que está ahí y que es esencial para el universo. Por ejemplo, bueno, este que yo creo que es el tema que más me vuela la cabeza aparte de esto, ¿no? Que es relacionado, que el 75%, bueno, depende de la fuente, pero el 75% de todo lo que compone el universo es energía oscura. Y luego, más o menos, el 22% es materia oscura. Y solamente el 5 o 4% es materia bariónica, que es la materia bariónica, todo lo que nosotros conocemos. Nosotros, nuestra mesa, nuestro escritorio, las estrellas, las rocas, o sea, todo lo que es de cierta forma tangible, eso solamente es el 5% de todo lo que hay en el universo. Lo que nosotros conocemos es una nada. Todo lo demás de ahí es un misterio, pero a la vez es lo que mantiene el universo existiendo y expandiéndose. Entonces me parece una cosa loquísima lo de la energía oscura y materia oscura. Qué interesante. Nosotras también así como, Sí, ¿qué? así de que me pienso un ¿Qué? ratito con ese dato. Ay, Sí. ay, te pones a reflexionar, como no. Si Sí. antes pensaba que sabía poco, ahora sé que no sé nada. Por ejemplo, la Nada más. materia oscura es, o sea, otra vez, no sabemos exactamente así qué es, todavía es una hipótesis estas dos, pero es una materia que interactúa con nuestra materia, o sea, con la materia bariónica o la tangible de cierta forma, pero está muy, para nosotros es raro concebir una materia que no podemos ver, ¿no? Pero que a Ujú, la vez correcto. interactúa con nuestra materia. Y Ujú, aparte es una materia que no emite ni absorbe luz, lo cual también es loquísimo. Y en cambio la claro. energía, Inconcebible. ajá, Ujú, exacto, ujú. porque pues Qué cómo captamos interesante. eso, la mayoría de nuestros instrumentos se basan con la interacción de la luz, ¿no? O captar cosas con este tipo Ujú, de materiales, entonces pues no se puede. de Más bien, película. luego les explicaré cómo se calcula, pero y la energía oscura, cuando pasó el Big Bang, se liberaron muchas cosas, ¿no? Como sabemos, y una de esas se teoriza que fue la energía oscura, que esta energía es la que es la responsable de que el universo se vaya expandiendo. O sea, en el Big Bang es como está muy extraño porque en realidad esta es todavía más, es la que más compone el universo, o sea, 75% del universo es esto, pero es lo más misterioso que conocemos, es solo una hipótesis de que es la energía que provoca que el universo se esté expandiendo y entonces
Algunos científicos dicen que literal es solo entenderlo como la energía que está ahí en el universo y que inició con el Big Bang. Es eso. Ujú. Y es algo muy simple Sí, que a mí me vuela la cabeza, que es como que todo lo, o sea, la mayoría del universo no sabemos qué es, pero que es esencial para que se expanda. claro, por supuesto. Porque, ajá, perdón, ¿por qué dices que el universo se está expandiendo? Ah, porque podemos medir que el universo se está expandiendo y no se está contrayendo, porque se está Mm, enfriando. ajá, Entonces, claro, porque estamos como, ya, 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 ya. hace cuenta que empezamos como en el Big Bang y de repente hubo un estallido. ¿Qué pasa cuando hay un estallido? Empieza a expandirse. Entonces, las galaxias nosotros podemos medir. Las galaxias se están alejando unas de las otras. Y calculamos una galaxia en esta zona y se están expandiendo o se están alejando. En esta zona se están alejando, en esta zona se están alejando, aquí se están alejando. Entonces todo se está alejando de todo. Ahorita nosotros nos estamos alejando del Sol, de nuestra galaxia Andrómeda, la vecina, de todo, nos estamos alejando. Entonces, como se está alejando todo y también se está enfriando, pues se está expandiendo. En pocas Todo palabras. eso en base a datos. Claro, sí, por supuesto. Y sabemos que pues hacer divulgación científica no es solo poner datos, porque es todo un arte, que tú lo haces muy bien. De hecho, por todo ese arte que construyes, es que estamos acá. ¿Cómo le haces para que un tema complejo no suene tan difícil? Porque lo que acabas de hacer ahorita, a nosotros nos dejó con toda una película en mente, ¿no? ¿Cuál es ese proceso para transformar algo científico en algo que conecte con la gente? Que ya lo vimos en vivo y en directo. Sí, pues mira, yo creo que, o sea, lo principal es, me voy mucho a lo emocional personalmente, que es cómo empecé a hacerlo, la divulgación. Que bueno, yo en ese momento, cuando era muy chiquita y aprendía todos estos temas en la escuela, siempre llegaba a mi casa, a la comida, y les explicaba. A mí lo que más me gusta de la divulgación es justo lo que estoy viendo en ustedes, es ver sus caras de, primero de impacto de wow, como el factor wow, pero aparte que se queden pensando en el tema y cuestionarlo y decir, pero ¿y esto por qué? Y ese simple dato, ustedes ya las va a provocar a que piensen, bueno, ¿y cómo es diferente? ¿Qué es energía? ¿Qué es materia? ¿Y cómo eso es diferente? ¿Y cómo algo tan grande se puede expandir? ¿Y cómo sabemos esto? Y, o sea, los lleva a Y mucho como que más. enfriarse. Ajá, O sea, tú ahorita ya me dejaste una conversación seria con ChatGPT. sí, No sé si, a ver, no sé también si va a ser muy verídico todo este tema de ChatGPT, o tal vez Perplexity o averiguar como un poco más de investigación, pero sí, qué sí, loco. sí, exacto. O sea, eso Lo que que ustedes definitiva. están teniendo ahorita es como que lo que yo me gusta mucho ver porque yo lo sentí, ¿no? O sea, yo sentí eso que ustedes y yo pensé todo eso que y hasta la fecha. Entonces, como transmitir eso, eso es lo que más me gusta. No que aprendan, no, mi objetivo final de la divulgación no es educar, no es que las personas recuerden datos y que las fórmulas y así, no es como alimentar su curiosidad y llevar su mente a otros lugares fantásticos y cuestionarse cosas del universo, ¿no? El sorprenderlos con la ciencia. Eso es como que lo que a mí me gusta. Entonces siempre que voy estructurando mis guiones, intento poner cosas así de, a ver, primero hago mi guión, ¿no? Hago mi investigación, pongo todos los datos. Usualmente cuando voy poniendo ya los datos, ya más o menos mi mente va, por la experiencia, va pensando, cuál va a ser el hook del video, cómo voy a empezar, que si con una pregunta, que si con el dato, que si con tal, ya más o menos yo tengo una estructura personal, ¿no? De mi proyecto de morra y ya después voy como metiéndole datillos por ahí y siempre hago como que varias capas, ¿no? De bajarle de nivel o de traducción de cierta forma, que es como que tengo mi dato que es como el machote así muy técnico y de repente ya voy haciendo como analogías, siempre me pongo en la mentalidad de cómo se lo diría a mi mamá en primera, a mis papás, y en segunda si estoy en una fiesta, en una pedita, y estamos de repente filosofando así, por ejemplo, entre nosotras, que ustedes me pregunten cosas así, ¿cómo yo se los explicaría a alguien que nunca ha llevado, por ejemplo, una clase de física a nivel universidad?
O sea, siempre meterme como en esa mentalidad y cuestionarme a mí, a ver, esto yo lo sabía en la prepa, como también cuestionarme eso, ¿no? Porque a veces yo doy por sentado que la gente ya sabe ciertas cosas, pero pues no, a veces es como, no, esto ya es avanzado, pero como yo para mí es tan normalizado, pues es entonces como bajarle de nivel y va pasando como pues de cierta forma por varios filtros y hasta llegar como a un punto equilibrado en donde no sea tan simplista, pero también no se pierda el sentido de lo que quiero transmitir de la ciencia, ¿no? Y también algo que como que me ayuda mucho es hacerlo muy familiar, o es que nunca he sabido cómo traducir esta palabra, como muy relatable, que las personas, yo poner ejemplos o poner situaciones o dar explicaciones que la gente pueda identificar en su vida diaria de cierta forma, ¿no? Poner ejemplos de cosas en tu cocina, si se puede, ¿verdad? Dependiendo del tema. Entonces, como es todo este tipo de cosas, hacer analogías creo que también es como que importa mucho. Ahí para despertar la curiosidad de quienes nos escuchan, a mí lo que siempre se me ha quedado, y no lo voy a olvidar, es lo que nos contabas y ahí la invitación para que todos te vayan a buscar en Instagram, que es donde yo vi el video de que el universo huele a carnita asada. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que carnita asada? Y claro, y cuando lo explicas en este video, pues ahí muchachos vayan y búsquenlo. Dices, wow, qué interesante. Y tiene todo lo que nos acabas de decir, ¿no? Bajas la teoría, o sea, las cosas que componen. Yo soy cero para química, pero hablabas ahí de algunas cosas que decía, wow, se entiende. O sea, Sí. y es Ay, algo que no gracias. se me va a olvidar. Si yo Ajá. voy y decías como, así huele el ozono. Yo decía, ah, sí es cierto, alguna vez tuve la oportunidad de oler ozono y dije, ah, verdad, no lo había visto Sí, así. justo. Entonces era como, qué chévere, qué Ay, chévere. muchas gracias. Y yo. Qué linda. Sí. ¿Qué pasó, Sol? Estás en mute. Ay, yo decía, estás hablando, pero... Lo siento, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. No, creo que eso es lo importante de un poco como tener esa estructura que nos estaba contando Sara, ¿no? De saber cómo comunicar. Y ahí viene la importancia de lo que se está dedicando también Sara, ¿no? O sea, no es un tema de, ay, sí, solo salgo y me grabo en la cámara y ya, veamos si nos volvemos como virales, ¿no? Realmente tiene como su proceso, su Ujú. ciencia y pues es muy importante también. Me acuerdo que por ahí Maffer decía que algo de lo, Sí. como algo de las acciones más nobles que los científicos tienen es justo crear este tipo de tools o recursos, ya sean escritos, hablados o de alguna otra forma en cualquier canal de comunicación para que nosotros también lo podamos aprender o como tú dices, despertar la curiosidad para poder ver qué hay más allá de lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Claro, exacto. Entonces, sí, me parece súper cool esto. Y bueno, quiero también un poco, nos estabas contando también como esto de que estuviste en Dinamarca. Sé que por ahí tal vez hubieron muchas diferencias dentro de lo que estudiaste en México versus la cultura que tiene Dinamarca. Sé que también te regresaste de Dinamarca y lo que me gustaría como un poco preguntarte es, ¿qué traerías tú de este sistema de Dinamarca o de este sistema europeo hacia Latinoamérica que tú creas que sí funciona o que ayudaría a mejorar el sistema educativo hoy por hoy que existe en Latinoamérica? Ay, es un tema muy complejo porque son muchos niveles de que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? El contexto social, o sea, yo nunca no estoy de acuerdo y no creo que copiar totalmente un sistema que funciona en un país primermundista o lo que sea, aplicarlo en México, en Chile, en Perú, en Latinoamérica, o sea, en otra parte del mundo.
porque sí tenemos que tomar mucho en cuenta todo el contexto, o sea, no va a servir porque no tenemos los valores, las culturas, la tradición, el idioma de esos lugares, ¿no? Creo que, no sé, porque en México siempre es como de que, ay, la educación finesa y de que de los de Suecia y que leen mucho y que no sé qué y bla, bla, bla. Pero no sé si nosotros tenemos las mismas actitudes para poder recrear eso tal cual, ¿no? Me encanta que podamos inspirarnos, porque bueno, para eso sirve la globalización, ¿no? Si algo está funcionando muy bien en otra parte del mundo, no, no vamos a venir a aplicarlo tal cual, vamos a tomarlo como inspiración y adaptarlo al contexto en donde lo quieres aplicar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pero bueno, dando esa aclaración, yo creo que algo que sí ayudaría mucho es alejarnos como de, no sé cómo es allá con ustedes, pero al menos en México o al menos en mi educación, que yo creo que lo han compartido muchos de todos los con los que he hablado, es que te tienes que machetear todo, machetear, no sé si entiendan qué es eso, pero es memorizarte, o sea, tienes que memorizarte todo, escupirlo en un examen sin pasar necesariamente por un proceso de lógica y de criticarlo. A ellos les importa que tú te acuerdes de los datos y que lo puedas reflejar en el examen. Y siento que eso no está muy bien, porque muchas veces yo, por ejemplo, en historia, que no era también tal vez la mejor en historia, porque el sistema educativo y la forma de enseñar historia para mí no se adaptaba a nada, porque tal vez yo era de una mente más lógica y historia siempre fue de escupe la información y ponme datos, fechas, nombres completos y lugar, o sea, como que eran mucha información y era otro tipo de inteligencia. Este, y a veces en física es lo mismo, así como de que no uses formulario, no uses calculadora. Les importa más otras cosas que el que entiendas el tema, ¿no? Así lo veo yo. Entonces es cierto que a veces eso como que perjudica al alumno, porque ya cuando llegas a universidad no tienes este proceso de ser tan crítico o de saber de dónde vienen las cosas eh, o de saber cómo se va a presentar la misma situación, pero si cambias un factor, ¿qué pasa? Ahí ya te quedas un poco en blanco, no te meten a este proceso, ¿no? Solo es como de que si A más B igual a C, si tienes este fenómeno y esta variable y las juntas va a pasar esto, pero luego, pero y luego si B es igualito, pero le subes, no sé, 3 grados la temperatura, ¿qué pasa? ¿Afecta realmente esto o no? No sé, como que todo este tipo de procesos, eh, más allá de calcularlos, de comprenderlos y de poderlos explicar. Entonces yo creo que en Dinamarca algo que me gustó mucho es que había muchas discusiones y allá tú te tenías que preparar para la clase, o sea, tú no podías entender la clase si no te preparabas antes. La clase no era para llegar a aprender necesariamente, era para llegar a como reforzar la idea y que el profe te vaya guiando y aclarando cosas. Entonces yo cuando iba a una clase, desde el inicio de clases nos daban ya toda la como el plan de estudios de la materia. Entonces, para la clase 1 tienes que leer estos papers, para la clase 3 tienes que hacer estos ejercicios, para la clase tal leer estos capítulos del libro. O sea, y era muy dinámico porque leíamos muchos papers del año que tal vez mismos investigadores habían hecho. Entonces, ahí también te obligan a ver qué es lo que hace un físico, un científico, ¿no? Pues en la prepa nadie leyó un paper, me imagino, o sea, sabían más o menos qué era, a menos que lo hubieras hecho por tu cuenta, pero no era como que los profes siempre se basaban pues en el librito que te daba la escuela, ¿no? Entonces yo me preparaba, leía papers, leía lo del libro, nos pasaban incluso blogs científicos, nos daban muchas cosas y entonces tú tenías que ya llegar preparado con esa información y más o menos comprendiéndola y llegabas a la clase y te decían, ok, te daban una serie de preguntas, discutan el paper. Entonces tú te sentabas en una mesa y, no, pues miren, yo entendí que esto y esto y esto y que bla, 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 y no, mira, yo entendí lo mismo, pero creo que aquí yo entendí diferente porque bla, 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 y empiezas a discutir y entre los mismos alumnos empiezan a comprender mejor el paper o la teoría o etcétera. Y eso se me hacía muy interesante, era un proceso
que yo nunca había hecho y que ahí realmente te das cuenta cuando comprendes algo porque se lo estás explicando a alguien. Y yo siempre he dicho eso, o sea, tú realmente te das cuenta que sabes de un tema cuando lo intentas explicar. Este, y allá no era como que tenías que saberlo todo. Eso también me gustaba, era un ambiente muy relajado, no era de competencia, no era de que tú tienes que llegar a saberlo todo, tenías que llegar preparado, pero no comprendiéndolo todo al 100%. Para eso era la clase, ¿no? Y entre los mismos alumnos se iban como retroalimentando, no, pero es que mira, es que estaba la fórmula acá y luego, pero si se acuerdan que la semana pasada leímos esto, entonces esto que tú estás diciendo más bien significa esto. O sea, era como muy respetuoso, muy chido, una conversación. Pues sí, o sea, cuando estás como con tus compitas que justo aprendes un dato muy padre y saliendo de la clase dices, a ver, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Sabes? O sea, como que todo ese proceso está muy padre y aprendes muchísimo. El profe obviamente está ahí escuchando, pero no habla, él está como escuchando, ya si ve que nos estamos como desviando mucho de, de la pregunta o que ya estamos fantaseando con otras cosas, nos dice, a ver, bueno, vamos a repasar esto, no, que no sé qué, no, y ya medio explica algunas cosas. O cuando de repente ha habido veces que leíamos un paper y llegábamos y, profe, no entendí nada, nada. O sea, o entendí esto, pero este concepto que mencionó, no, de verdad no entendí. Y el profe ponía a explicarse, ¿no? O cuando hacíamos ejercicios o hacíamos presentaciones, todo era muy de discutir y siento que podríamos aprender mucho de eso porque el proceso te ayuda mucho a comprenderlo, porque incluso a veces lo estás explicando y lo explicas bien cuando ni siquiera estabas segura y dices, cuando lo estás explicando lo entiendes, es como muy curioso, pero sí, yo creo que eso Claro, te das podríamos cuenta. aprender. Reflexionas mucho. Sin duda Uh-huh. sería como traer ese sistema de debates y reflexión, ¿no? A Latinoamérica. En realidad, creo que lo vivimos así también. Mucho de lo que compartes que viviste en tu estudio, en sus inicios en México, creo que también lo compartimos mucho acá en Ecuador, ¿sí? De donde somos. Y probablemente muchos más se identifiquen con esto. Mucho de la memoria, ¿no? Sí, yo Si creo no que te en aprendiste de Latinoamérica memoria, es. pues que Uh-huh. sí, ajá, es como que si no te lo aprendiste de memoria, no sabes, solamente no diste la Sí, talla y ya. Entonces, qué interesante esto, creo que nos permite de nuevo reflexionar, ¿no? De cómo estamos aprendiendo y cómo podemos cambiar sí, nosotros de ese sistema. Como bien lo decimos aquí, cambiando el juego, nosotras mismas. justo. Si pudieras, em, Sara, dejar un mensaje para todas esas niñas en especial, que somos mujeres y queremos hablarles a ellas, pero también para esos niños chicos que están en este mundo o en cualquier otra área de la vida, ¿qué les dirías? A partir de toda la experiencia que has tenido como física, ¿no? Y también como divulgadora científica, ¿sí? ¿Qué es lo que puedes sacar de toda esa experiencia para ellos? Sí. Pues bueno, yo le diría a todas las infancias que pueden estar escuchando esto o a los padres de familia, madres de familia que pudieran darles este mensaje a sus hijos, hijas, pues que alimenten mucho sus sueños, que si ellos están manifestando un interés hacia algo que no es tradicional tal vez, que no les apaguen esa chispita o ese interés que tienen, que intenten comprarles libros, que ustedes niños lean libros, lean mucho, investiguen mucho, vean animaciones, vean videos de YouTube, de los temas que a ustedes les interesen, busquen esas respuestas que su misma curiosidad y su interés les llevan a preguntarse. Yo creo que eso es algo muy valioso, ya sea de danza, de medicina, de física, de ingeniería, de paleontología, de dinosaurios, que son cosas tan increíbles, o de todo, de todo. Investiguen mucho, no dejen que todos los comentarios de afuera dejen apagar la pasión que ustedes sienten por alguno de los temas. A todas las niñas que escuchan, me gustaría así tomarme este tiempo para decirles que ustedes son capaces, si desean seguir el camino de la ciencia, ustedes son capaces. Habemos muchas que estamos, así como todas nosotras tres y muchas más, que estamos intentando hacer este camino más ligero, más bonito para ustedes y que vamos a estar aquí muchas apoyándolas.
que la ciencia es un área muy, muy bonita, muy linda, muy noble, que si no la quieren hacer profesionalmente, sigan interesándose como un hobby, leyendo, viendo series, viendo pelis. Pero sí, yo creo que eso es algo que les recomendaría mucho y que sí me gustaría que se fueran con eso, de que son capaces de lo que se propongan y intentar buscar las herramientas y los caminos para poder llegar a sus sueños. eh, y que busquen, que se informen mucho. Si quieren llegar a ser doctoras, si quieren llegar a ser bailarinas, si quieren llegar a ser físicas, químicas, lo que ustedes quieran, infórmense de qué se trata, qué es lo que van a hacer, qué materias van a llegar y pues que tomen una decisión con su pasión, con su corazoncito, pero también bien informada. Qué Qué lindo. bonito eso. Sí, muy tierno, muy dulce, me encanta. Gracias por compartirnos, Sara, no solo conocimiento, sino también tu experiencia, tus dudas, sí, y tu manera genial de ver el mundo, ¿no? Y de Ay, gracias. transformar todo eso que nosotros no entendemos o que a veces nos da mucho miedo. Que claro, que ver hacia el cielo a veces a algunos nos causa como vértigo, como, ay, Diosito, no quiero ver más allá, pero el verlo a través de unos ojos que tienen mucha pasión, que tiene el conocimiento también y que como decías no es tu objetivo educar, pero sí transmitir eso que te llena tanto y eso que tienes la oportunidad de conocer también, pues está chéverísimo. Gracias por este espacio, Gracias. Solcita. Sí, muchas gracias. Nada más, ¿nos puedes recordar en dónde te podemos encontrar, cómo te podemos buscar, por qué redes estás más activa, cómo te encuentran? Claro que me pueden encontrar en cualquier red social, y principalmente en Instagram, TikTok y YouTube, como Morra Científica. Y síganme para más contenido de ciencia, también contenido estudiantil y también meto mucho sobre temas de mujeres en la ciencia. Así que si quieren aprender de esto, pues ahí nos vemos. Qué cool. Sí, nada, la verdad es que nos vamos como súper inspiradas de todo lo que hoy por hoy nos compartiste. Como dije, a mí ya me dejaste con varias Preguntas. dudas, cuestionamientos. Necesito ya una sesión personalizada de, no sé, de alguna agente de IA para entender qué, qué es lo que nos estabas ¿Sí? diciendo, pero me encanta. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Pero Ay, me muchas encantó, me gracias. encantó realmente el episodio. De verdad que eres una crack, nos inspiraste un montón, seguramente inspiras a muchas otras chicas más. Y, Ay, y muchas nada, gracias. por favor, sigue compartiendo ese contenido tan bonito. De verdad que el trabajo que tú nos contaste y el conocer el proceso que tú estás haciendo, que nos contaste hoy, de verdad vale un montón. Lo que decía, es una de las cosas más nobles que ustedes los científicos pueden también hacer por la sociedad, por la humanidad, para poder seguir aprendiendo y conociendo de nosotros mismos, ¿no? De la ciencia en sí. Entonces, Claro. creo que nada, estamos listos para cerrar el episodio. A todas esas personas también escuchen este episodio y si quieren compartirle y o saben de alguna persona en particular, de alguna chica o niña o mujer que esté con esas dudas de si seguir física o meterse al tema de la tecnología o de la ciencia, compártele este episodio porque seguro te lo va a agradecer, seguro que se va a inspirar y seguro que por ahí va a resolver algunas dudas. Mil Ay, gracias de nuevo a toda la audiencia, a Sara y pues nada, ¿qué más es posible? Nos vemos en un próximo Nos, episodio. Bye. nos vemos. Bye bye.